Grieta de alto vuelo. Máxima tensión entre el marido de una exfuncionaria kirchnerista y un periodista del Grupo Clarín durante un vuelo que se dirigía a Santa Cruz. ¿Qué fue lo que pasó? Le fue a hacer una pregunta a Angelina Bona, que viaja en el mismo vuelo que nosotros a Río Gallegos. El esposo, Eduardo Mengarelli, con el que trabajó con Zanini en la Secretaría Técnica y Legal de la Nación, sí nos pegó. Fuimos a montar algo y nos pegó directamente. Les pido el favor. Sé responsable primero. Sí, señor. Sacámelo. Yo soy Pero él no puede pegar. responsable. Yo recién me está entero de provocando. todo esto. ¿Quién es la comisaria de ambos? Yo, señor, soy Bueno, la hacete comisaria. cargo del tema porque Yo si no los cago a sí, trompadas. no, pero yo me estoy haciendo cargo diciéndoles a ustedes que mantengan la calma. No, eso no es hacerse Partiendo cargo. de Este sí, tipo es está hacerse sentado. cargo porque estamos Este a 10.000 tipo metros y estamos en un avión. Esa es la manera de hacerse cargo. Esa es la respuesta a Camponi que tiene pegar a los periodistas. Somos gente grande, ¿Qué le parece? cálmense. Le voy a pedir que no filme, por favor. Señor, por favor, no filme. Sí, por favor. ¿No hay código qué? ¿No hay código qué? ¿No hay código no es pegar? No hay código es pegar. Yo quería preguntarle a la señora por qué no dio las pruebas del estudio de abogados que había dicho lo de la cuenta de Lázaro Báez. Como pasajero ejecutivo, si lo entiende, y se sigue con el tema, por favor. Que agredió eso fue el señor. El que pegó fue él. Dice que si el señor es un violento, lo No, o sea, evaluamos no. como violento. O sea, nosotros somos los... ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Díganme qué dijo. Está hablando. Pero díganme qué dijo. Está hablando. ¿Pero por qué no me lo dice? Digo, te está hablando. Pero dígamelo. ¿Por qué no lo obedecía a la Pero señora? dígamelo. Alguien tiene que poner orden. Sí, por favor. Enrique Mengarelli es el esposo de Angelina Bona, la que fue procuradora del Tesoro, o sea, la abogada del Estado. Que Y denunciaba el domingo pasado en PPT y ellos regresaban de viaje. ellos estaban Justo yendo, se cruzan en el mismo avión. estaban yendo a Santa Cruz, de Buenos Claro. Aires a Santa Cruz. ¿Volvían de viaje? Sí. Exactamente, y es muy seria la acusación sobre Angelina Bona porque... ¿Qué ese está ahí? Está ahí, ahí al lado, que un poco le da vergüenza si vos ves la continuidad del video que le dice. Pero después, increíblemente en un reportaje, ella dice, ustedes me acosaron y mi marido me defendió. Así que una funcionaria pública, porque hoy es fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, aunque al principio le daba vergüenza, terminó avalando el accionar violento de su marido que trabajaba con Carlos Zanini en la oficina de Legal y Técnica. Y yo te decía que es muy delicado el tema porque Bona está acusada de quedarse con información, de secuestrar un disco rígido donde estaban las transferencias de Lázaro Báez y toda su banda, el Ascar, Farini, etcétera, por 492 millones de dólares a distintos paraísos fiscales, a Noruega, a Suiza, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona tenía una información, no hizo la denuncia, por eso Marijuán la imputa a ella, a Kicillof y a Cristina, por omisión de... Por ahí, señor es no funcionario. olvidemos eso, porque si no caemos en lo segundo, que es gravísimo, porque primero es un periodista, segundo, los señores feudales ya no existen más, el patotero de este señor que viva en otro mundo, esta no es la Argentina donde vivimos, y si tiene algún problema que haga una denuncia para comprobar que lo que hizo su mujer es legal. Pero acá la clave es lo que vos planteás, porque la señora como procuradora no se puede llevar una información tan sensible a la casa donde está avalando que algunos se robaron 492 millones de dólares. Pasa que están dolidos, como mucha gente está dolorida, ¿por qué? Porque perdió privilegios. Rajaron del país 492 millones y la señora que se esconde atrás de los lentes oscuros es la responsable. Pero este señor es funcionario Paula, actualmente también. del gobierno de Santa Cruz. Esto es el patrimonialismo, ¿no? Creer que los bienes del Estado son propios, entonces vos usás los aviones para trasladar tu familia, los diarios, tus muebles. Creer que la información del Estado tiene que ir con vos. Es también la anomia, que no creer en la ley, arreglar las cosas a las trompadas. Es la forma de manejarse, ocultar información y no presentarla a la justicia violando el deber de un funcionario público. Es como se manejaron, es la no ley, es el prepoteo, el poder ejercido de manera brutal. El poder soy yo, el Estado soy yo. Claro, el Estado soy yo. Ese era así. El pueblo soy yo, también decían en algún momento. Entonces, la verdad es que esto es la manera más brutal y más cruel que tenemos los argentinos de ver lo que nos pasó en los últimos años. Y está muy bien que avance la justicia, porque tampoco a las piñas se arreglan las cuestiones. Que la justicia les tome No, a las piñas no se arreglan las cuestiones. que les tome declaración, que se defiendan, que se los Cuando se juzgue. tiene que defender, totalmente. Claro, que se los juzgue y que todos nosotros podamos saber la verdad una vez Sí, por todas. Julio. No, lo más nefasto es que hayan utilizado el sueño de la justicia social para tapar la corrupción. Eso es lo peor.
Ahora, este hombre es funcionario actualmente del gobierno de Alicia Kirchner, es director de boletín oficial en la provincia de Santa Cruz. Fue nombrado también como en el área de Carlos Liuzzi, el segundo de Zanini, aquel hombre que mandó frenar un allanamiento por orden de Ollarvide a una financiera y que además había nombrado 22 familiares en la Secretaría de Legal y Técnica. Como devolución de gentilezas, Angelina Bona también nombró familiares de Liuzzi en el área que ella manejaba, que era la Procuración del Tesoro. Ahora, es importante porque acá en el dictamen de Marijuán queda prácticamente explicitada la maniobra. Esta mujer no es que solamente, como decía Paula, pues estaban acostumbrados a llevarse a la casa los diarios por el avión oficial. Esta mujer desde el año 2013 tenía la información. Y su superior directo era la expresidenta Cristina Kirchner. También está acusado Kicillof. ¿Por qué? Porque en los mails se ve que al secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, de apellido Tea, le mandaron un mail desde los Estados Unidos diciéndole, mire señores, acá hay operaciones sospechosas porque están haciendo más de 1.500 transacciones de 123 empresas diferentes durante este periodo que realmente llaman la atención. ¿Qué hicieron con la información? Absolutamente nada. Se lo llevó a la casa, señora. Es una película todo esto. Ustedes de allá no lo van a poder creer. Bueno, ustedes allá cuando tienen lo suyo ya. Con semejante candidato vamos a hablar en un rato de Donald Trump, que ha colmado y ha sobrepasado todas las expectativas. No, y también lo que decís, una persona como Donald Trump está generando violencia en Estados Unidos, tiene mucho temor de que las manifestaciones, pero lo que decís es verdad. Por ejemplo, para la CNN, que observamos lo que está sucediendo en toda la región, estos últimos casos, el caso López, son cosas que uno dice, son de película, no puede ser que esto suceda. ¿Cómo pegó en la opinión pública y a nivel mediático en las noticias el caso López? Pues se ha hablado mucho de corrupción, pero otra cosa es cuando uno ve los dólares ahí arrojados en un convento. Absolutamente de no creer, te digo, parece salido del libreto de una novela y te refleja una realidad que se vivió y una realidad que se está conociendo y es algo concreto, porque cuando se habla de los procesos que se hablan, que se están llevando a cabo la justicia, estamos esperando en esos casos que la justicia emita su decisión. Pero en ese caso, el verlo a él, el ver ese video que está, el ver esa situación que se está viviendo, decir, no puede ser esto. ¿Tuvo mucha repercusión? Tuvo muchísima repercusión, tuvo muchísima repercusión. ¿Y en House of Cards ve algo así? Totalmente. Totalmente. Es de una serie en Netflix, tiene acá tanto material para armar lo que está sucediendo. Sí, podría ser. Vos sabés que el otro día, esto me hace acordar mucho a lo que dijo Guillermo Moreno. Guillermo Moreno hace un mes dijo la siguiente frase: no nos provoquen más, no se olviden que no todos los peronistas tenemos las manos atadas. Nosotros dijimos, ¿qué quiere decir esto de que no todos los peronistas tenemos esto? Que el marido de Angelina Bona, cuando un periodista no chotero le va a hacer una pregunta, le va a decir, disculpe, usted cuando era procuradora, ¿no se olvidó de denunciar que Lázaro Báez sacó del país 500 millones? En el medio de hacer esa pregunta, viene el marido y le mete un cachetazo. Que hoy, increíblemente, la discusión que rondaba en los medios de comunicación era, bueno, no le pegó tan fuerte, hicieron un show. Llegamos a ese nivel de discusión de tener que ver si había sido cachetada, si había sido piña, cuando un funcionario público usó la violencia para frenar una investigación. María, por favor. No, la verdad que, por supuesto que es tristísimo ver a un funcionario público, bueno, en este caso a la esposa de un funcionario público haciendo este papelón. Tenemos tantos procesados, si por cada uno de esos procesados vamos a creer absolutamente todo. Miren, yo recuerdo cuando, justo en época de campaña, unas diputadas del PRO, dos diputadas del PRO, una de ellas Alonso, hicieron una denuncia porque muchos periodistas estaban en una lista, estaban pinchados. ¿Qué pasó con eso? ¿Pasó algo? Yo la hice la denuncia. Bueno, vos y Alonso creo que eran. No, era toda la Comisión de Libertad de Expresión menos oficialismo, ¿no? Porque el oficialismo nunca venía a esas cosas. ¿Qué pasó con esa denuncia? Hubo investigación judicial, claro. Vos sabés que a Daniel Santoro, porque estaba pensando, no es ahora el cachetazo del funcionario. Fue durante 12 años, recuerden los guantes de box de Moreno, recuerden cada periodista, porque acá lo que se trataba era de reprimir el disenso. No es la figura del periodista, sino lo que refleja la prensa escrita. Entonces, no juguemos con eso, porque la verdad que eso baja la calidad de la democracia. Así como tratan de desestabilizar con marchas como lo propone Delía, también este tipo de cosas de la violencia contra el periodismo y de tratar de ocultar la información al punto de llevarse el disco rígido a la casa es directamente un delito.
Y no hay marco republicano ni democrático que acepte este tipo de cosas. Por supuesto que llevarse información a la casa y más información pública del Estado es un delito que va a ser seguramente Pero no haber condenado, investigado o es no. mucho más grave todavía, por orden de la presidenta. ¿Perdón? No haber investigado Por supuesto. por orden de la presidenta es aún más grave. Eso es un delito. Como tantos jueces de golpe de un día para otro empiezan a investigar. Y te digo Estos otra jueces cosa, también son ¿sabés qué corruptos. pasó con Eran estas denuncias? A ver, por corruptos favor, antes, deje terminar. corruptos ahora. No, por eso preguntaba por la denuncia del hackeo. Qué muy jovencita, ¿cuántos años tenés? 31. 31 años, muy joven, la verdad que bueno. María Emilia se hizo famosa ayer, o mediáticamente mucho más conocida, por el tema de la cuestión de la manzana que ya vamos a estar tratando recuerdo, ¿no? Con la manzana que le saca a la manzana chilena. Claro. Sí, Sí, por yo favor. quería decir algo, un poco para... Para un minuto que cierro, ¿por qué le pregunté la edad? Y tienes todo el derecho de decírmela o no. Porque acá no me gusta a mí cuando vienen chicos y chicas de Frente para la Victoria y terminan del Frente para la Victoria o el partido que sea, pero cuando una persona joven o la gente que va a tener que cambiar las cosas y hacerse cargo de nuestro país, la generación que viene, la que nos va a gobernar, tiene que justificar chorros. Es muy incómodo el lugar, es muy incómodo. Que de hecho le pasó a Grosso, ¿se acuerdan del movimiento Evita? A Leonardo Grosso. A Grosso le pasó un día que terminó justificando un personajote y yo dije, pobre pibe, terminar ahí. Sí, por favor. No. A ver, no justifico ningún chorro. Lo que veía recién, esos dólares que No se lo veían dije, sí, no lo atrás dije, me dan sí. asco. Asco, total. La corrupción, lamentablemente, no es de un partido político. La corrupción nos corta a todos transversalmente, Totalmente. lamentablemente. Y por supuesto que vamos a tener que dialogar con las diputadas de distintos bloques para poder subsanar este flagelo, que no es de ahora, que viene de hace mucho tiempo y que lo vamos a tener que resolver de alguna manera. Pero tampoco caigamos en que todos los procesamientos son ciertos, porque muchos procesamientos y muchas denuncias mediáticas quedaron en la nada, lamentablemente. ¿Cómo cuál? Como esa, la del listado, el listado de los... No, pero de corrupción estamos hablando. corrupción ¿Cuál crees que realmente quedó en la nada? No, por ahora se están investigando, vamos a ver. El tiempo creo que las cosas... Jaime, y digamos ya, Pero ella no se va a hacer cargo de, es lo que te decía No, recién. pero quiero decir No que se va a ya hacer hay una cargo de Jaime. demostración de un modus operandi Sí. de, como decía Paula de nuevo, el patrimonialismo que tuvo todo el kirchnerismo para considerar que la plata de todos era de ellos. Y entonces cuando salen estos temas, como las cuentas del Cristilic o los bolsos de López, vos no podés pensar que son emergentes, descolgados, sino que venía formando parte de 12 años de despreciar al Estado y de quedarse con la plata de todos. Entonces ahí es donde se comete el error. Porque después decir en qué tiene que ver esto con la causa de los periodistas o lo otro, no, acá lo que estamos discutiendo es de lo mismo. Es un esquema de corrupción y lo que se trataba era de que todos los argentinos durmiéramos mientras se afanaban la plata. Para que paralelamente a todo esto se filtran los audios de Marijuán, del fiscal Marijuán. ¿Lo quieren escuchar? Éramos pocos, sí, mira. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. Bueno, a ver, el fiscal Marijuán habla con una productora tratándole de explicar esto, que era la resolución que él ya había sacado, de modo que no estaba violando ninguna información que hubiese de conocerse más adelante, porque él ya había sacado este dictamen que era el pedido de indagatoria para la expresidenta, para Axel Kicillof y para la procuradora Angelina Bona. Como no podía salir al aire, le dice o le expresa a la productora estas sintéticas palabras. Lo que significa mi escrito es que Cristina va a quedar a un paso de la indagatoria por las pruebas que yo le presento al juez. Ahora le están pidiendo el juicio político a Marijuán. Lo hace Rodolfo Tailada, el diputado del Frente para la Victoria, el mismo que acusó a Michetti y demás. Ahora, lo que hay que decir es que el fiscal acusa. Uno puede recusar a un juez si prejuzga, si da información anticipatoria de una causa. El fiscal lo que hace es acusar. Y Marijuán lo que estaba haciendo era expresarle en una conversación, digamos, privada. Lo que significaba el escrito sintéticamente. Ahora, por supuesto que hay muchas operaciones en el medio, se utiliza esto políticamente, están ahora diciendo una falsedad, que esa conversación era una conversación entre el fiscal Marijuán y el presidente Mauricio Macri. Claramente Cristina. no, porque la productora que lo grabó ya dijo que... ¿Quién es? No, digo, Cristina Fernández de Kirchner está diciendo ahora, el nivel de hipocresía que hay con este tema, por favor, muchachos, hay que sacarse la careta. Los fiscales, los jueces
hablan todo el tiempo con periodistas, todo el tiempo, nos pasan información. Por fin. Eso es así y no tiene nada de malo. Pero no después lo podrían tiene nada. Pero espera, porque algo, Cristina, para, déjame cerrar. Cristina Fernández de Kirchner está diciendo, porque es muy hipócrita lo que pasó con esto. De verdad, a mí me duele porque Cristina Fernández de Kirchner está diciendo que Macri era el que estaba hablando con Marijuán y que Marijuán dice, decile a Macri que va a quedar detenido, o que era Estiuso. Dice, ¿con quién Cristina dice, ¿con quién hablaba? ¿Macri o con Estiuso? con Macri, todo mentira. Estaba hablando con una productora para que le pase información a Majul. No soy ni seré kirchnerista, para empezar, para poner la cuestión de Marijuán y ciertas interpretaciones que se dan, yo lo dije más de una vez, lo que es la batalla de Comodoro Pi. Terminemos con las miradas naif de fiscales que filtran, que están todo el día hablando con periodistas, de jueces que se anticipan. Marijuán está buscando ser procurador de la nación, procurador del tesoro. Entonces, esto, obviamente... Procurador general. Procurador general, exactamente. Claro, tesoro. Entonces, procurador general. Entonces, evidentemente, esto que es una truchada, lo han dicho hasta periodistas serios como Pañi, Majul, es una truchada esta grabación. Total. Es para sacarse un galardón más, como podríamos hablar también de otra cosa que se mencionó allí, de corrupción. Perdón, primero que se filtren conversaciones privadas en democracia, hay que decir que está muy mal. Bien. Segundo, ¿cuál es el rol de un fiscal en nuestro sistema procesal? Muy bien. Porque si no, todo el mundo habla y no sabe. Un fiscal no puede ser imparcial, tiene que ser objetivo, porque tiene una hipótesis y tiene que buscar probar. El que juzga es el juez, por lo tanto no hay prejuzgamiento. O sea que no lo pueden recusar ni pedirle juicio político, que me digan, ¿no es cierto? perdón, en el artículo 71 que te deriva el 55 del Código Procesal Penal, ¿cuál es la causal que incurrió a Marijuán? Cuando un juez o un fiscal le transmite información a un interesado en el proceso penal, es una de las causales. En este caso no sería un periodista o una productora interesada en ese Pero proceso aclaremos algo, Paula. penal. Entonces, aclaremos algo. Importante. Porque si no, nos entramos en un mundo de situaciones complejas. Como esto pasó en un medio donde trabajamos nosotros y el propio Luis Majul hizo la aclaración, muchos sabemos lo que realmente pasó. Esto es una conversación privada. Que se hace pública. Y que no cambia el eje de la situación. Porque el doctor Marijuán, acá la preocupación... ¿Cómo se hace pública igual? Y se hace pública porque hay un error humano y hay un chat en cadena, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo siguiente, Santiago. Acá sabes qué pasa, siempre se corre lo primario y se va a lo secundario. Acá el tema que con el chat, filtrado o no filtrado, que es privado, la doctora Kirchner tiene una situación procesal compleja, no inventada por el doctor Marijuán. Está explicado acá. Después, si queremos decir que era un mensaje a Macri, a Estiuso, o inventar cualquier ridiculez, la inventamos. Lo cierto es que hay dos historias, la oficial y la real. Paulo, la historia real es una conversación privada. Pongámoslo con todo, esto es una operación para cargarse a Marijuán. Es una operación que están haciendo desde el kirchnerismo para decir, ¿vieron? Hay parcialidad. ¿Vieron que habla con los medios? Como si hablar con los medios de comunicación implicara parcialidad. Desde la época de los 80 es normal. No tiene nada de malo hablar con los... No hay un conjuro entre Manieto, La Nata, Majul, Marijuán. Eso solamente está en la mente de una persona que pudo haber cometido un delito y que dice, este fiscal me está investigando, no lo quiero, lo corro. Por favor, sí. Nos llama la atención el fanatismo de aquellos que siguen defendiendo lo indefendible después que la corrupción queda claro que no fue un detalle, sino que fue el nervio de la política. A mí me llama la atención. Solo el fanatismo lleva a eso, que es la negación de la realidad. No soportan la duda. Y en este momento, digo, Cristina es el pasado. Asombra lo lenta que es la despedida de sus seguidores, que cada vez son menos. Yo no sé si es el pasado. A ver, me encanta cómo se ha armado y bien la estructura de defensa ante una situación tan bochornosa como lo que pasó con Marijuán. Una lectura totalmente diferente a la que tiene otro sector al menos de la población. Primero no falta el respeto a los compañeros. Claro, pero parece increíble que primero se asombran o dicen que es natural que haya este tipo de, como llamó Cristina, asociación ilícita entre el partido judicial y el periodismo de guerra. Es un mensaje de WhatsApp. No, hay una relación directa. Un WhatsApp es una asociación ilícita. Chicos, de uno. Diego, por favor. De uno. Primero, digo, está claro con esta situación
cómo funciona, ¿no? Este periodismo mercenario, este periodismo de guerra, antikirchnerista, fanático. Porque Julio Bárbaro, un peronista que votó a Macri, que es raro. Carlos, no sé si en el fenómeno latinoamericano puede explicar esto. Diego, admití la corrupción y dejate de jorobar con nosotros. Admití la corrupción. Déjame terminar, porque yo los escuché a todos y no interrumpo más a nadie. ¿Me dejás hablar, por favor, Paulo? Sí. Julio Bárbaro, que cree que el fanatismo solamente existe de un lado, cuando en realidad podemos interpretar Eso no es el fanatismo del otro. que hay un fanatismo, por ejemplo, de Marijuán y de muchos periodistas también militantes que quieren ver a Cristina Kirchner presa, que no van a parar hasta verla presa. Que hay una animosidad, una alevosía, una mala intención. ¿Hay motivos? ¿Hay motivos? Lo va a tener que decir la justicia, pero vos no lo vas a decir, No, pero Paulo. vos sos periodista. Y lo va a decidir Majul, ¿sabés? Si Cristina tiene que ir como presa. periodista Vive colgado de una berreta. Basta, no se entiende nada. Sí. No se entiende nada porque me pisan, Santiago, no porque lo que yo hago. Vaya los demás. Qué soledad, porque yo coincido lo que dice Johnny, que acá hay una operación burda destinada a tratar de impugnar y de decir Marijuán tiene una animosidad contra Cristina. Pero fíjate la debilidad y la soledad en la que están, que ella es la que tiene que decirlo por Twitter. Que la única voz que puede decir esto es ella. Es decir, mandan a hacer la operación, pero ella es la que tiene que decir, acá tienen que apartarlo a Marijuán. Es un bochorno, está claro que es para eso. No tiene animosidad y que contra hablen Cristina, los periodistas con los funcionarios es lo normal. Lo anormal era lo que pasaba antes. Que Vudú, por ejemplo, mientras estaba siendo acusado, hablaba de sicarios, esbirros, a los periodistas que estaban investigando. Silvana, del tema de fondo. A ver, el problema de fondo es eso. que es el dictamen de Marijuán, que es preexistente a la conversación, en donde él reunió la prueba para llamar indagatoria a la expresidenta. Lo que dice Paulo Oliveto es central. El rol del fiscal es acusar, y por supuesto que el fiscal es parcial. Lo que dice Johnny también es cierto, que hablen con las fuentes, los periodistas, con los fiscales. Ahora, en el caso de los jueces es distinto. Los jueces tienen que ser mucho más prudentes porque son objeto de recusatoria, lo acaba de explicar Paula. No así un fiscal. ¿Cómo no va a ser un fiscal parcial si el fiscal acusa? Ahora, si vos querés decir que hay un periodismo de guerra y que la sicaria mediática era una productora que estuvo ingenua o irresponsable en compartir en un chat de productores de radio, porque así muchas veces trabajan los productores, intercambian información. Este audio que terminó siendo utilizado políticamente por el kirchnerismo y por Dalbón, que quiero decirle a Dalbón que lo felicito, está haciendo muy bien su trabajo. El único trabajo de Dalbón no es defender a la expresidenta, es embarrar la cancha, porque ahora estamos discutiendo si el audio de Marijuán se lo dio la productora, si no se lo dio, si lo dijo antes, si lo dijo después, y no estamos discutiendo que la expresidenta está acusada por encubrimiento. Para vos es válido que entonces un periodista haga de fiscal y que repita lo que un fiscal quiere que diga al aire. Me da la impresión, lo que decía Bárbaro, que frente a la negación de la realidad o distorsión de la realidad, que no digo que sea lo que... me parece que es bien intencionado Brancatelli, no es que es un negador. Me parece que frente a eso tiene que actuar la justicia, los jueces tienen que dar muchas explicaciones, y estoy hablando porque son los mismos jueces, los federales, los que están actuando ahora, que los que actuaron durante el gobierno kirchnerista. Así que me parece que los ciudadanos nos merecemos mínimamente una explicación de qué es lo que hicieron con las causas durante todo este tiempo. Y también tienen que actuar las instituciones. Parece que no puedo dejar de pasar por alto que hoy asumió el nuevo presidente de la Auditoría General de la Nación, que es Oscar Lamberto. Él es una persona que, de alguna manera, hoy se terminó 8 meses de incertidumbre en un organismo que tiene una gran importancia, no solo constitucional, sino por sus funciones, sus atribuciones. De hecho, estuvimos ahí con Liliana en la asunción de Lamberto. Y me parece que hay que empezar a darle paso a esto, a que actúe la justicia y que las instituciones, como son los organismos de control, comiencen a actuar libremente, con independencia y con autonomía. Un momento, lo quiero escuchar a Carlos, que nos dé una visión un poco más global. No, nosotros justamente esta semana que estamos transmitiendo desde Buenos Aires, queríamos analizar este fenómeno de la función nuestra de los periodistas. Por lo tanto, llevamos a representantes de visiones diametralmente opuestas, como Brancatelli estuvo con nosotros, Víctor Hugo Morales estuvo con nosotros, Jorge Lanata también estuvo con nosotros, para darnos esta visión, que es una visión que también nos interesa porque se está reflejando en otros países, por ejemplo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. La función del periodista, cuando se hablaba anteriormente del periodista militante, que es un término que nos llamaba la atención populismo, afuera. ¿no?
Exactamente. Y ahora en estos momentos, yo pienso que la función del periodista no tiene que ser tratar de agradar a los que están en el gobierno. Nosotros tenemos la obligación de cuestionar. Ahora no está pasando. Tenemos el gran privilegio. Ahora eso no está funcionando. No está del funcionando. todo bien acá. Tenemos la obligación nosotros... Era hasta el año pasado eso. De cuestionar a los que están en el gobierno. Somos las personas que pueden hacer las preguntas, lo que la gente no lo puede hacer. Ahora ya no. Y se está transgiversando, es una situación realmente que es un debate y nos llama muchísima la atención, por eso lo analizamos durante toda esta semana aquí en esta cobertura. ¿Y cuál es el resultado? El resultado que te digo, que escuchás una visión, escuchás la otra visión y creo que tenés que buscar un punto intermedio. Yo pienso que nosotros, lo que te decía, tenemos que cuestionar, tenemos que preguntar y no tenemos que hacer propaganda. Y el problema, cuando se habla mucho del periodismo militante, que en vez de hacer periodismo, estás haciendo militancia política. Y yo pienso que ese no es la labor nuestra, no es el camino de los periodistas. Acá todo se trata de un concepto, Código Penal. ¿Código Penal? Sí, Hechos. sí, para todos, Hecho, porque... Sí, porque si no vamos a... Coincido con lo que dice Carlos. A ver, el periodismo puede ser militante, de propaganda, de operaciones, todo lo que vos quieras. Pero arriba de todo eso, lo que anula toda la propaganda son los hechos. Es, en este caso, lo que está en ese papel que tiene Débora, que son las transacciones. Cristina puede decir que esto es una asociación ilícita del Grupo Clarín con Bonadío, con Marijuán, con Casanelo, todo lo que quiera. Pero lo que no contesta es que hubo 1.336 transacciones por 408 millones de dólares en un banco, Standard Chartered Bank. Las hizo Lázaro Báez, las hizo el Ascar, las hizo Fariña. Tenés otra en el Ocean Bank, 188 por 7 millones de dólares. Y así en sumatoria sacaron del país 492 millones de dólares. ¿Quién tenía esa información? Cristina. Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, ¿qué dice? Asociación ilícita, los medios en conjunto con el Partido Judicial. ¿No será una proyección? Pero Cristina nunca quiso, ni Cristina ni Néstor nunca quisieron que el periodismo ejerza el rol ese, que es preguntar. De hecho, no se sometían a conferencias de prensa. Y aquellos que osaban ir más allá y querer preguntar, se encontraban con muchos la pasaron mal, y si no, se encontraban con silencio. Y lo que había era un relato. Entonces el periodismo en todos estos años le costó mucho encontrar el cauce. ¿Qué es hacer periodismo? Y hay generaciones jóvenes que creen que, por ejemplo, si un funcionario no te responde, tiene derecho. Por supuesto, el funcionario puede darte o no un reportaje o una exclusiva, pero deben responder. Y hay jóvenes que creen que no está bien que el funcionario no conteste, y está bien que no te informe en la agenda. Y no es así. Creo que nos va a costar mucho volver a ejercer un periodismo. Una pequeña cosa, porque yo vuelvo a insistir. El mensaje del doctor Marijuán es privado y se transforma en público. Me encanta, porque hay gente como que está entrando en un cambio. Me hubiese gustado que exista un juzgamiento así hacia el doctor Ollarvide, que fue payasesco en los fallos para con el gobierno anterior, porque fue ridículo lo que hizo el doctor Ollarvide. Me hubiese gustado que hayan dicho lo mismo al doctor Rafeca, que tomó la causa Nisman, no escuchó nada, lo guardó y se lo llevó a la casa. Me hubiese gustado que hubiesen juzgado al doctor Rafeca cuando, después de 8 años, lo encontró el Chorro de López con los 9 millones en su poder y le dijo, hace 8 años que yo lo tendría que haber visto porque tenía que haber empezado a investigar. Son las motivaciones para tapar cosas. ¿Pero en qué momento cruzamos ese límite? ¿En qué momento todo terminó? Justificar. Todo terminó de esta manera, ¿no? Por ejemplo, hoy nombraban a Víctor Hugo Morales, la verdad que un tipo en lo suyo, un número uno, un tipo que ha hecho historia, que ha marcado historia acá en cuanto a relato deportivo y en cuanto a periodismo en sí mismo en nuestro país. Y hoy uno lo ve a Víctor Hugo enfrentado con gente que en su momento supo respetar. No hablo así del caso de Mañeto, que fue su eterno rival. Siempre. Pero sí con muchísimos colegas. Y esto también tiene que ver mucho con la grieta que estamos transitando, que todos pensábamos que después de las elecciones iba a mermar, se iban a acercar las posiciones, y parece que por el momento no está así la cosa. Vamos a ver un nuevo capítulo en la guerra que nunca acaba entre Víctor Hugo y Mañeto. Fíjense lo que decía Víctor Hugo Morales. Escuchá.